Me llamo Elena Márquez, tengo 22 años y aquel verano lo pasé entera en Cazalla de la Sierra, un pueblo escondido entre montañas y pinos, donde el silencio suena como las cigarras al mediodía. Volví a la vieja casa de mi abuela después de 3 años en Sevilla, buscando algo de paz, de pausa, de respuestas. La casa estaba tal y como la recordaba, persianas verdes, aroma a tomillo seco y ese pasillo largo donde la luz filtrada se dibujaba en el suelo como un encaje. Mi abuela ya no hablaba mucho, dormía casi todo el día, y mi madre venía solo los fines de semana. El resto del tiempo, la casa era mía. Una mañana calurosa de julio, me desperté antes del amanecer. La brisa era aún fresca, y decidí no ponerme sujetador. Me vestí con un vestido blanco de algodón fino, con escote barco que dejaba ver mis clavículas y mangas amplias que rozaban el aire al moverme. Era sencillo, pero la tela abrazaba mi cuerpo como una promesa. Caminé descalza por la casa y me senté en el patio con un libro que nunca llegué a abrir. Allí fue cuando lo vi por primera vez. Mateo, un amigo de juventud de mi madre, acababa de mudarse a una casa cercana. Tenía 47 años, ojos claros y manos grandes, de esas que saben arreglar cosas sin hacer ruido. Me saludó desde la calle mientras paseaba con su perro. Su voz era profunda, tranquila, como si cada palabra ya hubiese sido pensada. ¿Eres la hija de Clara?, preguntó al acercarse a la verja. Sí, Elena, respondí, sonriendo. Te pareces a ella, pero tienes algo más, añadió, sin apartar la mirada. Durante días, Mateo empezó a pasar a menudo. Siempre tenía alguna excusa, un poco de pan recién hecho, mermelada de higos, naranjas de su huerto. Yo también encontraba excusas para salir al patio, regar las macetas, tender ropa, leer en voz alta. A veces notaba cómo me observaba. Otras veces, me hacía la que no veía. Un jueves por la tarde, mi madre llamó para decirme que no vendría ese fin de semana. La abuela dormía, y yo me sentía inquieta, eléctrica. Me duché sin prisa, dejando que el agua corriera por mi espalda y recogí mi cabello en una trenza suelta. Me puse una falda larga color arena y una blusa abierta hasta el tercer botón. Sin maquillaje, solo un poco de perfume cítrico detrás de las orejas. Casi como si lo hubiera invocado, Mateo tocó la puerta. Hice demasiado gazpacho. Pensé que quizás te apetecía cenar algo fresco, dijo, con una sonrisa suave. Acepté. En su casa, los muros eran gruesos, frescos, y todo olía a madera vieja. En la mesa había pan, tomates, aceite y un ventilador que apenas se movía. Me senté frente a él. Sus ojos recorrían mi rostro como si buscara algo más allá de lo visible. Cuando me incliné para alcanzar la jarra, noté cómo su mirada bajaba por mi cuello. «Tienes algo especial en la forma de moverte», murmuró. No respondí. Solo bebí un sorbo, sintiendo el cristal frío contra mis labios. Después de la cena, me ofreció llevarme de vuelta. Pero me negué. Prefería caminar. La noche estaba tibia y el cielo lleno de estrellas. Mientras caminaba por el sendero de tierra, sentí que todo ardía levemente, mis pies desnudos sobre el polvo caliente, mis hombros descubiertos bajo la luna, su mirada que seguía conmigo aunque ya no estaba cerca. Al llegar a casa, me quité la ropa lentamente, sintiendo el roce de la tela como algo nuevo, íntimo. Me metí en la cama con solo una sábana fina cubriéndome. Afuera, el canto lejano de un grillo marcaba el ritmo de mis pensamientos. Esa noche soñé con una puerta entreabierta, con pasos suaves acercándose, con una mano cálida sobre mi espalda. No había palabras. Solo la certeza de que algo había empezado. Desde aquella noche en la que me despedí de Mateo con un «hasta mañana» que pesaba más de lo que aparentaba, algo dentro de mí quedó suspendido. Como si el aire del pueblo hubiese cambiado de textura. Las sombras eran más largas, el calor más denso, y cada rincón de la casa me hablaba de él. Al día siguiente me desperté temprano.
El canto de las palomas y el sol filtrado entre las persianas me acariciaban el rostro. Me levanté sin apuro, dejando que el cuerpo se desperezara con lentitud. Me duché con agua fría y sal marina, y luego, frente al espejo del dormitorio, elegí con esmero lo que iba a ponerme, aunque aún no sabía si Mateo vendría. Escogí un conjunto sencillo, una falda vaporosa color terracota con abertura lateral y una blusa blanca con botones de madera, fina y algo translúcida, sin mangas. No llevé sujetador, el calor no lo permitía, y debajo de la falda solo mi piel y la brisa. En los pies, unas sandalias bajas de cuero envejecido. Me recogí el cabello en un moño bajo y dejé un par de mechones sueltos alrededor del cuello. Esa mañana transcurrió lenta, como si todo el pueblo se hubiese puesto de acuerdo en respirar más despacio. Regué las plantas, ordené los cajones de la cocina y pasé la escoba por el pasillo de mosaico. Todo lo hacía con el oído atento al sonido del motor de su coche, al golpe suave del portón metálico de la finca vecina. Nada. A la hora del almuerzo, decidí preparar algo más elaborado: ensalada con pepino, aceitunas negras, queso de cabra y aceite virgen. Corté pan recién comprado por la mañana y dejé una jarra de agua con limón y menta en la nevera. Comí sola, en silencio, mirando hacia la calle cada pocos minutos. Cerca de las 5, el calor comenzó a aflojar. Me tumbé en la mecedora del porche con un libro que no leía. Los ojos fijos en la acera. La falda se había deslizado hacia los muslos y el aire cálido acariciaba mi piel. Cerré los ojos. Me sentía cansada, pero no por el día, sino por la intensidad de la espera. Entonces escuché el coche. Era él. Abrí los ojos sin moverme. Mateo se acercó con pasos tranquilos, como si supiera que yo ya lo había notado desde antes. ¿Puedo pasar?, preguntó desde la verja, aunque ya sabía la respuesta. Claro, dije. Traía una bolsa de tela con frutas, 2 pequeños vasos de barro y una botella de zumo de granada. Pensé que podía invitarte a algo distinto. Nos sentamos en el patio, donde el aire aún conservaba el aroma del mediodía. Serví el zumo en los vasos y brindamos sin palabras. El líquido rojo parecía vino bajo la luz oblicua del atardecer. ¿Has estado ocupada?, le pregunté. He estado pensando, dijo. En cómo a veces el silencio entre 2 personas puede ser más claro que cualquier conversación. Guardé silencio. Porque era verdad. Todo lo que pasaba entre nosotros no necesitaba traducción. Después de un rato, se levantó y caminó hacia el seto donde los jazmines trepaban por la pared. Cortó una flor y me la ofreció. La tomé y la coloqué tras mi oreja. Él sonrió. Así, dijo. Ahora pareces una pintura antigua. Yo me puse de pie también. La falda flotaba con mis pasos. Caminamos hacia la parte trasera de la casa, donde un viejo columpio de hierro todavía resistía bajo un almendro. Me senté en él y comencé a balancearme con lentitud. Mateo me observaba desde un banco de piedra. Yo jugaba con los pies, rozando la tierra con los dedos. Cada vez que el balanceo me acercaba a él, su mirada parecía encenderse un poco más. ¿Recuerdas cuando uno jugaba sin pensar en lo que vendría después?, pregunté, sin dejar de balancearme. A veces pienso que solo los adultos sabemos jugar de verdad, respondió. Nos miramos un instante largo, y luego me detuve. ¿Quieres ayudarme con unos libros en el desván?, le pregunté. Claro, dijo él. Lo que tú necesites. El desván estaba en la parte más antigua de la casa, con una escalerita de madera que crujía con cada paso. Arriba, el calor era espeso, y el aire olía a polvo, cera y recuerdos. Mientras revisábamos cajas, sus manos y las mías se cruzaban al buscar el mismo objeto. Rozábamos las yemas de los dedos, y cada contacto parecía tener peso. En una de las cajas había fotografías antiguas. Me senté en el suelo para verlas.
Él se sentó junto a mí, tan cerca que podía sentir el calor de su piel en mi brazo. ¿Esta eres tú de niña?, preguntó señalando una foto donde yo aparecía con coletas y un vestido de lunares. Asentí. Sonreí. Has cambiado mucho, añadió en voz baja. ¿Para bien? Para mujer. Las palabras flotaron en el aire caliente como un susurro que no quería apagarse. No dije nada. Solo bajé la mirada y sentí como mi respiración se volvía más lenta. Él extendió la mano, no para tocarme, sino para ofrecerme ayuda a levantarme. La tomé. Sus dedos eran firmes, seguros. No hubo beso. No hubo caricia. Pero el cuerpo ya sabía lo que la mente aún no se atrevía a nombrar. Al bajar al patio, la noche empezaba a caer. Las primeras estrellas asomaban entre las copas de los árboles. Mateo se despidió con una mano breve y una promesa en los ojos. Esa noche dormí con la flor de jazmín aún detrás de la oreja. No recuerdo haber dormido bien aquella noche. El calor se enredaba en las sábanas, y mi cuerpo parecía tener memoria propia. Respondía al más leve roce de la tela, a la imagen de su mano rozando la mía en el taller, al eco de su voz grave en la penumbra de la tarde. Me giré una y otra vez, envuelta en la camisa que aún conservaba el olor a barniz y a él. Al amanecer, me levanté con la luz aún tenue. La casa seguía dormida, y la abuela respiraba con lentitud en su cuarto. Caminé descalza hasta la cocina, preparé café muy negro y lo tomé en silencio en el patio. El cielo era de un gris claro y el olor a tierra húmeda subía desde el jardín. Me vestí sin mucha conciencia, como si cada prenda ya supiera su sitio, una falda larga, ligera, con pequeños botones que subían por delante hasta el ombligo. Una blusa de lino azul, de manga corta, con el primer botón desabrochado. Nada debajo. El aire fresco se colaba por el tejido y acariciaba la piel con suavidad. Me até el cabello en una trenza suelta y dejé los pies desnudos. Mateo llegó poco antes del mediodía. Esta vez no llamó, no tocó la verja. Simplemente estaba ahí, de pie junto a la higuera, como si hubiese brotado de entre los árboles. He traído algo para ti, dijo levantando una caja de cartón atada con cuerda. Lo dejé entrar. Caminaba con seguridad, pero con esa calma medida que lo hacía distinto de otros hombres. Abrió la caja sobre la mesa, dentro había un cuaderno nuevo, una pluma antigua, y un pañuelo de algodón blanco bordado a mano. No sabía qué elegir, dijo. Pero pensé que escribirías bien con esto. Tomé la pluma entre los dedos. Era ligera, elegante, como si me perteneciera desde antes. Me acerqué para agradecerle, y durante un segundo estuvimos muy cerca, lo suficiente como para que sus nudillos rozaran mi cintura sin intención aparente. ¿Te apetece salir a caminar?, me preguntó. Asentí. Fuimos por el sendero que bajaba hasta el arroyo. El aire era más fresco bajo los árboles, y las piedras crujían bajo nuestros pasos. En el camino, recogí una ramita de lavanda silvestre y la guardé entre los dedos. Él hablaba poco, pero cada vez que decía mi nombre, lo hacía como si lo descubriese por primera vez. ¿Siempre has sido así de tranquila?, preguntó de pronto. No lo sé, respondí. A veces siento que acabo de empezar a existir de verdad. Nos sentamos en una roca grande junto al agua. El arroyo murmuraba entre piedras limpias. Yo jugueteaba con la lavanda en los labios. Mateo observaba cómo movía los pies en el agua. Su mirada no era la de un hombre hambriento, sino la de alguien que contempla algo delicado. Y yo me sentía eso, delicada, pero llena de peso. Tu forma de estar me desarma, dijo. Me hace querer detener el tiempo. Yo no respondí. Me limité a sonreír. Era la respuesta más honesta. De regreso, el sol ya golpeaba con más fuerza. Mi falda se pegaba a las piernas por el sudor.
Cada paso hacía que el tejido se deslizara un poco más arriba. Al llegar a casa, me ofreció ayudarme con unas ramas que habían caído al patio. Las recogimos en silencio, hasta que él se detuvo. ¿Puedo decir algo sin asustarte? Puedes. Hoy soñé que te besaba, y que no hacía falta pedir permiso. El mundo se detuvo por un segundo. Sentí el peso de su sinceridad más que el de sus palabras. A veces los sueños entienden más que nosotros, susurré. Mateo no se movió. Solo me miró. Y entonces hizo algo simple, extendió la mano, y tocó mi rostro con el dorso de los dedos. Una caricia suave, desde el pómulo hasta la mandíbula. Luego la retiró, como si no quisiera borrar el gesto. Eso es todo por hoy, dijo con voz baja. Pero vendré mañana. Si me dejas. Mañana estaré aquí. Y se fue. Sin más. Solo su perfume flotando en la casa. Esa noche me senté a escribir con la pluma nueva. Las palabras salían solas, como si la tinta supiera más de mí que yo misma. Hoy no nos tocamos. O tal vez sí. Tal vez el verdadero contacto no es de piel, sino de aire, de espacio, de respiraciones. El amanecer llegó como un suspiro húmedo desde los olivares. La bruma que cubría los campos parecía flotar sin prisa, y yo la miraba desde la ventana de mi habitación, todavía en camisón, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si abrazara algo invisible. Aquel día no tenía nombre. No era domingo, ni jueves, ni lunes. Era simplemente el día después de todo lo que no pasó. Me duché lentamente. Me sequé con una toalla suave de lino, me puse crema de almendras en los hombros, y me vestí con calma. Elegí una falda de lino beige, larga hasta los tobillos, con abertura lateral modesta. No llevaba más que una blusa amplia, sin mangas, blanca, con botones nacarados. Ligera como el aire. Debajo, lo justo. Lo cómodo. El cabello lo dejé suelto, húmedo aún, cayendo por la espalda como una corriente oscura. No me maquillé. Solo me apliqué un poco de bálsamo en los labios, que estaban secos por la noche larga. La casa estaba en silencio. Mi abuela dormía. El reloj marcaba las 9:10 cuando sonó el timbre. Me sobresalté. No lo esperaba. Caminé descalza hasta la puerta. Era Mateo. En la mano, un pequeño cuaderno envuelto en papel craft y una ramita de romero atada con cuerda fina. Buenos días, dijo, bajando un poco la voz al verme con los pies desnudos. No sabía si estabas despierta. Estoy despierta desde antes que saliera el sol, respondí con una sonrisa. Me entregó el paquete sin explicaciones. No lo abrí en ese momento. ¿Quieres un café? Pregunté. Asintió. Entró con la calma de quien ya conocía el espacio. Se sentó en el banco del porche mientras yo preparaba el café en la cocina. Desde allí lo observaba por la ventana, miraba las macetas, tocaba con los ojos las bugambilias, respiraba el aire del patio como si fuera suyo. Cuando salí con la bandeja, me senté frente a él. No hablamos. El café humeaba entre nosotros. Bebíamos en silencio, como si las palabras pudieran romper algo sagrado. Él se inclinó un poco para dejar la taza en la mesa baja, y entonces nuestras miradas se cruzaron. ¿Dormiste bien? Me preguntó al fin. No, mal. ¿Tú? Soñé con esta conversación. ¿Cómo era en el sueño? No hablábamos. Solo estábamos aquí. Así. Exactamente así. Lo miré en silencio. En el ambiente, un calor suave comenzaba a subir por las paredes blancas. El viento movía las hojas del limonero como si susurraran algo que aún no entendíamos. Le ofrecí un trozo de bizcocho que había preparado la noche anterior.
Él lo tomó, partió un pedazo con las manos y se lo llevó a la boca. Yo lo observaba mientras masticaba. No por deseo, sino por la paz que irradiaba ese gesto. Hoy quería invitarte a un sitio distinto, dijo de pronto. No lejos, pero donde el tiempo camina más lento. No pregunté a dónde. Solo asentí. Fuimos en su coche, en silencio, por una carretera que se abría entre campos de trigo ya dorados. Las amapolas a los lados del camino parecían encender el paisaje. Llegamos a un pequeño embarcadero junto a un embalse. El agua era verde, quieta, rodeada de eucaliptos. Extendió una manta sobre la hierba, cerca del agua, y se sentó a unos pasos de mí. Yo me acomodé con las piernas dobladas hacia un lado. El sol no caía directo, estábamos bajo la sombra de un viejo árbol. Él sacó de una mochila un libro de poemas de Federico García Lorca. ¿Te leo uno? Léeme el que te duela, dije. Leyó en voz baja. Las palabras se perdían entre el zumbido de las abejas y el murmullo del agua. Su voz era grave, lenta, como si no quisiera terminar nunca. Yo cerré los ojos y dejé que el sonido me envolviera. Cuando abrió el último poema, me miró antes de leerlo. Este lo elegí para ti, dijo. Y leyó. Mi corazón se abre como el almendro en enero. Tu nombre es la sal que lo despierta. Y en el fondo de la tierra, algo pequeño comienza a arder. Sentí un escalofrío suave bajar por la espalda. No dije nada. Solo abrí los ojos y le sonreí. Nos quedamos allí hasta que el sol cambió de lugar. Luego, recogimos todo y volvimos sin prisa. En el coche, no pusimos música. Solo el ruido del motor y nuestras respiraciones acompasadas. Al llegar, me acompañó hasta la verja. Gracias por no tener prisa, le dije. Gracias por dejarme quedarme, respondió. Me miró. Yo lo miré. Y no hubo beso. Ni un gesto fuera de lugar. Solo una mirada larga, inmensa, que decía todo lo que no hacían nuestros cuerpos. La mañana se abrió con un cielo sin una sola nube. El calor aún no apretaba, pero en el aire ya se sentía el anuncio de un día largo. Me desperté temprano, con una extraña lucidez, como si algo dentro de mí se hubiera ordenado durante la noche. En el cuarto, todo parecía en pausa, la cortina apenas temblaba, el reloj apenas sonaba. Me levanté despacio. Me vestí sin pensar demasiado, como si mi cuerpo ya supiera lo que quería. Elegí una falda de algodón blanca, ancha, que caía hasta los tobillos, con una blusa de lino suave color salmón que se ataba al frente con un nudo justo bajo el pecho. No llevaba sujetador, no lo necesitaba. En los pies, unas sandalias bajas. Me até el cabello en una trenza floja y pasé los dedos por los labios antes de salir al porche. Mateo no había escrito. No había llamado. No había señales. Pero yo lo sentía cerca. Desayuné sola, con café negro y pan con aceite. Las hormigas cruzaban la mesa como si tampoco supieran a dónde iban. Abrí el cuaderno que me había regalado y escribí apenas una frase. No sé si esperar es una forma de amar o de engañarse. Poco después del mediodía, escuché el ruido de su coche. Me asomé. Estaba ahí. Parado junto a la verja, como siempre, con una expresión que no supe leer del todo. Salí a su encuentro. Él no traía nada. Ni bolsa, ni regalos, ni libros. Solo las manos en los bolsillos y la mirada firme. Vestía una camiseta de algodón gris y unos vaqueros gastados. El cabello ligeramente despeinado. Su rostro no sonreía. ¿Puedo pasar?, preguntó. Claro, dije, abriendo la puerta del jardín. Entró, pero no se sentó. Caminó unos pasos hasta la sombra del limonero y se quedó allí de pie.
Mi padre está enfermo. Muy. Me voy esta noche a Córdoba. No supe qué decir. Solo bajé la mirada. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. No lo sé. Días. Semanas, quizá meses. Todo depende. ¿Y tú? Yo también dependo. Nos quedamos en silencio. El viento apenas movía las hojas. La sombra bailaba sobre su camiseta. No quería irme sin despedirme, dijo, con un tono seco. Pero tampoco quiero que esta despedida se quede vacía. Asentí. Él se acercó a la mesa del patio, donde estaba mi cuaderno. Lo tocó con la yema de los dedos. ¿Has escrito? Una línea. ¿Puedo verla? Negué con la cabeza. Aún no. Se sentó frente a mí. Entre nosotros, un espacio tan lleno de palabras no dichas que parecía tener peso propio. ¿Te vas a olvidar de mí? Le pregunté. No. Pero no sé si sabré cómo recordarte. Las palabras dolieron, pero eran sinceras. Eso las hacía más aceptables. Te escribí algo, añadió, sacando un sobre de su bolsillo. No quiero que lo leas hoy. Ni mañana. Léelo cuando estés lista. Lo dejé sobre el cuaderno. No lo toqué. No voy a hacerte promesas, dijo. No, ahora. Pero hay cosas que no se rompen solo por la distancia. Lo sé. Nos quedamos allí sentados, sin tocar, sin acercarnos. Solo mirándonos. Y en esa mirada estaba todo, la ternura, la frustración, el deseo contenido, la resignación, la semilla de algo que quizás nunca llegue a florecer, o que lo haga justo cuando nadie lo espere. El sol empezó a inclinarse. Él se levantó primero. Yo no. No quiero que me mires irme, dijo. Entonces vete mientras cierro los ojos. Lo hice. Cerré los ojos y escuché sus pasos alejarse sobre la grava, la verja abrirse y cerrarse, el motor del coche, y luego el silencio. Un silencio tan lleno que parecía otro personaje en la historia. Cuando los abrí, ya no estaba. Solo quedaban el cuaderno, el sobre, y la sombra del limonero que se alargaba sobre la mesa como un adiós lento. Esa noche no lloré. Solo escribí. El amor, a veces, no es una historia. Es el aire entre dos personas que saben lo que no pueden decir.